Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Influencia de la filosofía de Nietzsche. Federico Nietzsche es un gran pensador, diríamos muy reconocido desde la historia de la filosofía y que ha tenido una influencia enorme, muy vasta y profunda en el pensamiento y en la cultura, no solamente de su propio siglo, del siglo XIX, sino también del siglo XX y del XXI. Ha influido en la literatura, en la sociología, en la psicología, etcétera. Realmente, pues hay que decir que su vida no fue larga, fue más bien corta, ya que vivió desde el año 1844, en el que nació en Alemania, hasta el año 1900. Su muerte pues se produjo por una enfermedad que contrajo, probablemente por la sífilis, que le afectó a su raciocinio y acabó los últimos años en una clínica psiquiátrica con un problema de demencia o similar. Y antes de esa época, del año 1889 aproximadamente, pues desarrolló pues una gran cantidad de escritos, una notable cantidad de libros que han influido muchísimo en la historia de la filosofía occidental y en general en la cultura mundial. Podemos decir que desafió Nietzsche las concepciones tradicionales de la moralidad, de la religión y de la verdad. De hecho, propuso una perspectiva más individualista y existencialista de la vida humana. En ese aspecto podemos decir que influyó también en el existencialismo del siglo XX, del siglo XXI. Diríamos que sus planteamientos aforísticos, ya que escribía en forma de frases cortas debido pues, a su enfermedad y a constantes dolores de cabeza que sufría de manera bastante frecuente, pues eso hizo que escribiera de forma, repito, aforística, con frases más bien cortas, diríamos no de una forma sistemática como por ejemplo Kant o Hegel o por ejemplo el propio Fichte o el propio Schelling y otros muchos filósofos que han escrito de una forma, diríamos, más sistemática, en forma de frases largas, de párrafos largos, todo muy bien estructurado e hilado. Pues en el caso de Nietzsche son frases sueltas que él va agrupando de una forma muy ingeniosa, por supuesto, etcétera. Y ese estilo de escritura, pues bueno, también ha influido en otros pensadores y también a nivel de la literatura, de escritores, de numerosos escritores, de artistas, de pintores, etcétera. En cuanto a esa forma de componer, de escribir, de desarrollar sus ideas, etcétera. Podemos también señalar que realmente tuvo una formación Nietzsche muy profunda y muy extensa, ya que fue catedrático de Filología Griega Antigua en la Universidad de Basilea, aunque después de un tiempo no demasiado largo, de unos pocos años, tuvo que dejar la enseñanza en la Universidad de Basilea y dedicarse a escribir. Y realmente pues, fue así por sus problemas de salud que tenía. Podemos decir también que el existencialismo que desarrolló en sus escritos Nietzsche es en ciertos aspectos parecido al de Kierkegaard. Era una personalidad también como la de Kierkegaard atormentada, con planteamientos que reflejan el absurdo de la vida, el absurdo del mundo, la injusticia, etcétera. Y él quería poner solución a esos problemas que observaba en pleno siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, que fue cuando él desarrolló sus obras escritas, sus libros, sus ideas. En ese sentido, pues hay que señalar que el perspectivismo de Nietzsche influyó notablemente en Ortega y pues realmente también en otros filósofos. Y también hay que reseñar que la idea de superhombre, que representa un ideal de la humanidad que supera las limitaciones impuestas por la sociedad y la moral convencional, también sirvió para que esa idea tuviera un cierto auge, aunque en ocasiones fue mal interpretada, por ejemplo, por el nazismo, por ejemplo, y por su hermana, que diríamos insistió en esas ideas del superhombre, de la voluntad sobrehumana, del superhombre también. En ese sentido, la voluntad de poder pues no es interpretable desde la óptica o desde el planteamiento del nazismo, sino desde otros planteamientos más humanistas. En ese sentido, él criticó la moral convencional, las costumbres sociales de su época y desde su planteamiento el superhombre es aquel que crea sus propios valores y vive de acuerdo con ellos. Es como los niños que también viven de acuerdo con sus propios valores de una forma espontánea, de una forma impulsiva, de una forma enérgica. Por supuesto, Nietzsche insistía en que hay que aceptar toda la vida, no solamente las cosas positivas y buenas, sino las cosas negativas, porque todo entra, diríamos, dentro de la vida.
Por lo tanto, no se puede escoger en ese sentido, hay que vivir la vida con energía, con fuerza, diríamos, con entusiasmo, y esa idea fue recogida por otros muchos pensadores, literatos, etc. Además, también es preciso decir que la voluntad de poder es la fuerza fundamental para Nietzsche, que impulsa a todos los seres vivos a vivir. En cierto sentido, hay una relativa similitud con el conatus de Spinoza, el deseo de seguir viviendo, de perseverar en la vida, porque para Nietzsche, que fue un pensador vitalista, lo más importante es la propia vida, la propia existencia, porque a partir de ahí surge todo. En ese sentido, pues sus obras insisten en estas cuestiones. También podemos decir que en cuanto a la voluntad de poder, según Nietzsche, en los seres humanos se manifiesta como un impulso hacia la autoafirmación y hacia la dominación del mundo o la dominación de las circunstancias, de la realidad. Y pues eso también puede entenderse de una manera positiva, considerando que la voluntad de poder pues refuerza la inspiración para el crecimiento personal y para la superación de obstáculos. Por lo tanto, diríamos que esa voluntad de poder sirve para la autorrealización humana, porque Nietzsche consideraba, desde una perspectiva atea, porque él no creía en Dios y decía Dios ha muerto, que los problemas de la existencia vienen derivados de que no queremos realizar en esta vida, que es la única que tenemos, las cosas que queremos realizar. Por lo tanto, de lo que se trata es de superar las supersticiones religiosas, según Nietzsche, las ideas religiosas que son una pura ilusión, algo similar a lo que dijo también en el siglo XIX Feuerbach desde un planteamiento materialista, y ateo también, en ese sentido como el de Nietzsche, y de lo que se trata es de buscar soluciones en esta vida con energía, con fuerza, diríamos, con una voluntad de poder expresada realmente en la propia vida. De hecho, escritores como Thomas Mann, Hermann Hesse y Albert Camus, que era también un pensador existencialista, exploraron temas nietzscheanos en sus escritos, en sus obras, en sus libros, en sus novelas, como por ejemplo la búsqueda del significado en un mundo aparentemente absurdo, algo que también se refleja en los escritos de Nietzsche, y también la posibilidad de la grandeza humana más allá de las normas sociales. De hecho, él propone pues, negar muchas normas y convenciones de su época, del siglo XIX, de la segunda mitad, porque considera que son absurdas, que son erróneas, que son, diríamos, absolutamente perjudiciales para los seres humanos. De hecho, la filosofía de Nietzsche, además de un vitalismo, es un irracionalismo. En ese sentido, la vida es algo irracional, no es algo racional, hay una crítica, diríamos, pues al espíritu apolíneo, y él refuerza la idea de lo dionisíaco, del disfrute de la vida, del entusiasmo por la vida, de disfrutar de la vida en definitiva, como algo que es lo recomendable para el ser humano, como que es lo propio para la vida humana. Y por lo tanto rechaza pues lo apolíneo, por ejemplo, de Platón, de Sócrates, y refuerza la idea de una vida plena, de una vida, diríamos que basada en la fuerza, en la energía, en la voluntad, para superar los obstáculos a través de una lucha denodada, de una lucha realmente muy fuerte. En definitiva, propone pues, una existencia, diríamos, de lucha continua para superar los problemas que, diríamos, surgen en la propia existencia. En este aspecto también hay que decir que en el arte, por ejemplo, el impacto de la filosofía de Nietzsche se puede ver en el movimiento expresionista, que buscaba expresar la vida emocional, lo mismo que hace el propio Nietzsche en sus obras, y la experiencia subjetiva, interna, pensamientos, reflexiones, pero sobre todo sentimientos y emociones, por encima de una representación realista de lo que es la misma existencia. En ese sentido, también se puede señalar que hay una influencia notable de la filosofía de Nietzsche en la psicología y en la psiquiatría. Por ejemplo, en la psiquiatría, si pensamos en las obras de Carl Jung, de este gran psiquiatra suizo, muy interesado por la filosofía también, y de Freud, también muy interesado por la filosofía, que reconocieron la importancia de los instintos y de las motivaciones inconscientes, tanto Jung como Freud. Además, también se puede afirmar que la noción de que la creación de significado es una tarea personal resuena en numerosas teorías psicológicas sobre la autorrealización y la búsqueda de la identidad, como por ejemplo en la teoría humanista de Carl Rogers ya en el siglo XX, sin ir más lejos.
y también en otras teorías psicológicas que insisten en la cuestión de la autorrealización humana. Podemos pensar, por ejemplo, en la teoría de la motivación de Maslow, por ejemplo, en la que la autorrealización está en la cúspide de la pirámide y que está, en cierto modo, también en línea con lo que dice el propio Nietzsche al respecto, porque lo que Nietzsche considera es que tenemos que buscar ser lo mejores que podamos en esta vida terrenal, en esta vida material, porque no hay otra vida después de esta en la que podamos seguir autorrealizándonos, porque Nietzsche considera que el engaño de la ilusión religiosa del cristianismo y de otras religiones, como el judaísmo, etcétera, pues perjudican la calidad de la vida humana, porque hacen que la gente se consuele con el paraíso después de esta vida, algo que para Nietzsche no existe y que es un invento de la religión. En ese sentido, sus ideas están, diríamos, relacionadas en cierto aspecto con lo que decía Marx, con lo que decía Feuerbach, hablando de que Dios es una proyección humana, es un invento humano, pero que no responde a una realidad comprobable, una realidad material. En ese sentido, la filosofía de Nietzsche es un existencialismo materialista, podríamos decir, o un materialismo existencialista, podríamos decir, vitalista e irracionalista también, como es lógico desde su planteamiento filosófico. Además, Nietzsche, como se sabe, criticó muy duramente la moral cristiana, dijo la famosa frase Dios ha muerto, también habló de una moral de señores y una moral de débiles, que sería la de los cristianos. En cuanto a la moral de señores, que es los espíritus aristocráticos, las personas que saben luchar en su vida por conseguir sus fines, sus propósitos, sus metas, sus ambiciones, pues eso es lo que él considera que es lo mejor. Y de hecho, el propio Nietzsche abogó por una moral de señores que valoraba la fuerza, la nobleza y la creatividad. En definitiva, él proponía reexaminar las normas morales y cambiarlas cuando fuera necesario, que para él lo era. Es verdad que esto dio lugar también a malas interpretaciones de la filosofía de Nietzsche, como la que realizaron, por ejemplo, diríamos, los políticos del nazismo, los dirigentes nazis, por ejemplo, como Goebbels y como otros, y el propio, el propio líder, que era pues, realmente también un lector de Nietzsche, pues en ese sentido, pues realmente fue una mala interpretación de las obras de Nietzsche, porque el nazismo hizo mucho daño a la filosofía de Nietzsche, de una manera injustificada, por supuesto. Realmente Hitler pues había leído a Nietzsche y había tomado ideas de Nietzsche, pero de una manera distorsionada, de una manera errónea, lo mismo que Goebbels y que otros líderes nazis, aparte de Hitler. En ese sentido, pues hay que decir también que la crítica de la religión pues supone que Nietzsche defendió pues un ateísmo y pues el vitalismo irracionalista de Nietzsche pues también es plenamente aplicable al siglo XXI. Vivimos una época muy vitalista, que fundamentalmente también es irracionalista, y Nietzsche se planteó los problemas emocionales y sentimentales que son los propios del siglo XX y del siglo XXI también, y por supuesto del siglo XIX, porque él siempre quiso humanizar la vida, pero desde una perspectiva material, diríamos parecido, diríamos con un cierto parecido al materialismo marxista del siglo XIX y al materialismo en general, pues diríamos antropológico, o el materialismo cultural de Marvin Harris en ese sentido, porque también insiste en que el idealismo es algo falso, es algo erróneo. Por ejemplo, hizo unas críticas muy duras de Sócrates, de Platón, de Parménides, de Pitágoras, en definitiva, de la filosofía antigua helénica. Y eso que él era catedrático de filología, o fue catedrático de filología griega antigua, y por supuesto analizó y estudió las obras de Heráclito, los fragmentos que se conservan de Heráclito, de Pitágoras y de otros filósofos. Pero desde su planteamiento filosófico, pues diríamos que estos escritos representan un racionalismo que es inadecuado para la vida humana. También critica muchísimo a Platón, porque es la base del cristianismo también, y porque la filosofía de Platón y Sócrates representan, diríamos, lo opuesto de lo que él defiende en filosofía, que es el irracionalismo. En ese sentido, él insiste en el gran valor de lo dionisíaco, diríamos, de la fuerza de la vida, con todo lo que eso supone, y rechaza
pues los valores cristianos de una manera rotunda, aunque él iba para pastor protestante, según su familia al final pues fue profesor durante unos años y luego se dedicó a escribir de filosofía, diríamos de una manera realmente enormemente original. Por tanto, pues hay que insistir en que la influencia de Nietzsche pues, ha sido enorme, inmensa, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, como en el siglo XXI, y seguirá inspirando a numerosos artistas, pensadores, novelistas, escritores en general, y a cualquier persona que se decida a pensar sobre lo que es el ser humano, a qué aspiran los seres humanos, qué tipo de vida quieren llevar, qué es la mejor vida, qué es la autorrealización, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que quiera puede suscribirse a mi canal, compartir este vídeo y darle like a este vídeo también. Hasta siempre.